Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 3 y después vamos a leer el versículo 11. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 1, dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los pecadores, los peores pecadores, se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos y los escribas, los religiosos, la gente que tenía un alto concepto de sí mismo, murmuraban de Jesús y decían: a los pecadores recibe y con ellos come. Miren lo que decían de Jesús. A los pecadores recibe y con ellos, ¿qué hace? Come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y ahí comienza contando el Señor la parábola de la oveja perdida. Luego en el versículo 8 cuenta la parábola de la moneda perdida y en el versículo 11 la parábola del hijo pródigo, que dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este joven, empobrecido y hambriento, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí este joven, dijo: ¿cuántos jornaleros, changarines, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre, perezco de hambre? Me levantaré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el ternero gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, el hijo mayor de este buen hombre, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile que había. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el ternero gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre
y le rogaba a su hijo mayor que entrara a la fiesta. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, papá, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hoy quiero contarle la historia de dos hijos. Si bien en el versículo 11 el título de esa porción de la parábola que contó Jesús tiene como título la parábola del hijo pródigo, no es un buen título, ni tampoco es el título real para esta parábola, porque en el versículo 11 claramente dice la palabra: había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Entonces no es la parábola del hijo pródigo, es la historia de 2 hijos. Es una historia que hoy voy a contarles y que voy a compartir con ustedes. Una historia de rebeldía, una historia de arrepentimiento, una historia de gracia, pero también una historia de muerte y de asesinato. Una muerte que va transitando entre los sentimientos más fuertes de la experiencia humana. Una historia que pasa del dolor más profundo a la alegría más grande. Una historia que pasa de la riqueza total a la pobreza más miserable. Una historia que va desde la diversión a la tristeza total, al dolor, y de la ley a la gracia de Dios. Esta historia Jesús se la está contando a una clase de gente en especial. No era una historia, no era un relato que Jesús le estaba contando a la multitud que estaba viniendo para escuchar el mensaje de Jesús, sino que Jesús, como dice el capítulo 15, los primeros versículos, le está relatando esta historia a un grupo de personas que se llamaban los fariseos y los escribas. Estos hombres eran los hombres más religiosos de su época. Era la gente mejor vista de la época. Era la gente con mejor reputación. Y era una clase de gente que tenía un concepto de sí mismo bastante elevado. ¿Cuántos conocen gente así? Gente que tiene un concepto muy alto de sí mismo. Gente que se creía muy justa delante de Dios. Y a estas personas que creían que conocían a Dios, a estas personas que creían que entendían a Dios, a estas personas que creían que conocían el corazón de Dios, a estas personas Jesús les está contando esta parábola, que en realidad es la tercera, porque la primera, Él les tiene que explicar algo a ellos, porque ellos están muy enojados. ¿Por qué están enojados con Jesús? Y andan hablando atrás de Jesús. Andan murmurando de Jesús. Porque los peores pecadores de la ciudad, los terribles pecadores, los pecadores más descarados de la ciudad, los pecadores que no tienen temor que les saquen fotos, que los filmen cuando están haciendo sus macanas, esa clase de pecadores era la gente que venía a escuchar a Jesús. No solamente ellos venían a escuchar, esta clase de gente, esta clase de pecador, venían también y se arrepentían de sus pecados y estaban recibiendo la salvación. Y los fariseos estaban que ardían, enojados.
No lo podían entender, no lo podían aceptar y andaban hablando detrás de Jesús, porque como esta clase de gente viene y encima se arrepiente y encima reciben salvación y encima Jesús se junta con ellos y come con ellos. Entonces Jesús le cuenta una parábola para explicarle lo que ellos no podían entender. A gente que creía que conocía a Dios, a gente que creía que entendían a Dios, a gente que creían que conocían el corazón de Dios, le cuenta la parábola de la oveja perdida. Le dice: un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una oveja, dejó las 99 y la fue a buscar. Todo el pueblo en la aldea estaba con el corazón en la boca a ver si el pastor volvía con esa oveja recuperada o la había devorado un lobo. Pero dice la parábola que el pastor encontró la oveja y con tanta alegría que la levantó, la cargó, la puso sobre sus hombros y volvió a la aldea. Y era tanta la alegría que tenía el pastor y tanta la alegría en la aldea, hermano, que hubo una fiesta en el pueblo. Usted dirá: tanto lío por una oveja. Y mire, es como que usted perdió su auto, el que tiene auto, y lo encontró. O es como que el que perdió su hijo y su hija. Usted dirá: ¿qué tiene que ver? Mire, los judíos, las ovejas casi convivían con los hijos. Y cuando uno se pone a pensar que el único medio de vida y el bien más preciado que los judíos tenían, que eran pastores, eran las ovejas, uno entiende que cuando se perdía una oveja, todos se entristecían, pero cuando lo encontraban, se armaba la fiesta. Y Jesús les dijo: así también hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y los fariseos lo miraban como diciendo: no entendemos lo que querés decir. Mire, había una mujer, y le cuenta la parábola de la mujer, que tenía 10 monedas, era toda su riqueza, y para que nadie se la robe, la tenía en un collar. Como solían hacer las mujeres judías, tenían las 10 monedas, que era toda su riqueza, en un collar. Perdió una de sus monedas y se puso a revisar toda la casa. Por supuesto, no había mosaico, había piso de tierra y piso de paja, y había que remover la tierra, había que remover la paja, buscar por todos lados. Dice que hasta que encontró la moneda. Se puso tan contenta la mujer que encontró la moneda. ¿Qué hizo la mujer? Llamó a doña Pancha, llamó a doña María, llamó a doña Teresa. ¿Y qué organizaron? Una fiesta. Porque la moneda que estaba perdida había sido encontrada. Y así, dice el Señor Jesús, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ellos todavía no entendían. Entonces le cuenta la parábola de los 2 hijos, donde ahí ya no era una oveja perdida, ahí ya no era una moneda perdida, ahí ya era un joven judío que era un terrible pecador perdido. Y empieza contándole la historia al Señor, pintando al peor de los pecadores que Jesús podía inventar, porque esta historia Jesús la inventó, ahí la inventó. El pecador, el joven, el hijo menor de la parábola, representa al pecador descarado. ¿Vio? El pecador que no le importa que lo ven pecando, no le importa que lo vean, no le importa lo que piensan los demás. Rebelde, pecador, no importa lo que piensen, lo que digan los otros. El padre de esta parábola, de esta historia, representa a Jesús, que está recibiendo a estos pecadores. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el hijo mayor, ¿a quién representaba? El hijo mayor que se enojó por la fiesta, ¿a quién representaba? Al fariseo. Al fariseo que se enojaba al ver que los pecadores venían y se arrepentían. El hijo mayor representa al fariseo. Y le está contando esta historia a estos fariseos, hipócritas todos ellos, que se creían más buenos que los demás, que con su esfuerzo
y con sus obras trataban de ganarse la salvación, trataban de ganarse el favor de Dios, y Jesús se pone a contarle estas tres parábolas para que ellos entiendan y conozcan el corazón de Dios y el mensaje central del Evangelio. Dios se goza y Dios se alegra cuando un pecador viene arrepentido delante de Él. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría en el corazón de Dios cuando un pecador arrepentido viene a Él. Y que este es el Evangelio de la gracia. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿no se dan cuenta? Hay dos clases de camino por los que las personas están transitando y están caminando para tratar de alcanzar el favor de Dios. Hay dos caminos por los que la gente anda tratando de ganar su salvación, de ganar la vida eterna, de ganar la bendición, de ganar el perdón de los pecados. Hay gente que va por el camino de hacer muchos buenos méritos. Hay gente que va por el camino de las buenas obras, del esfuerzo personal. Hay gente que va por el camino de hacer cosas buenas para que la gente piense que ellos son buenos. Y hay otra gente que va por otro camino. Es la gente que va por el camino del arrepentimiento, el camino de la humillación. Y esa es la gente que está viniendo, escuchando el mensaje de Jesús. Yo pregunto antes de seguir en esta noche, ¿por cuál camino está yendo usted? ¿Cuál es el camino que usted está eligiendo en la vida para alcanzar el favor de Dios? ¿Cuál es el camino que estás eligiendo para alcanzar tu salvación, para alcanzar vida eterna, para alcanzar el perdón de tus pecados, para alcanzar el agrado de Dios en tu vida? ¿Cuál es el camino por el que estás yendo en esta noche? Déjeme decirle una cosa: la salvación es algo que no se puede ganar, no se puede comprar. No hay mérito humano que podamos hacer ni lograr para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. La salvación es un don que Dios da porque Cristo pagó con su propia muerte por todos nuestros pecados y ofrece la salvación de manera gratuita a todos aquellos que vienen a Él arrepentidos de sus pecados. ¿Cuántos me están entendiendo? Este joven, Jesús pinta a un joven que para esa época era el más terrible pecador. Pensemos esto: era una aldea judía, el pueblo judío en medio de Medio Oriente. Era gente como hasta el día de hoy, muy conservadora, donde el honor y la honra era una cuestión de vida o muerte, donde la honra familiar y el honor familiar era algo que se cuidaba más que cualquier otra cosa. Y de repente Jesús pinta a un joven judío. Terrible este muchacho. El peor pecador que Jesús podía inventar, porque para la mente judía, para esos fariseos, era inconcebible que un joven judío vaya a su papá y le diga: papá, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo esta noche le dice: ma, quiero hablar con vos? Sí. Dame la herencia que me toca. Y vos lo vas a mirar diciendo: pará, mijo, que me muera por lo menos. ¿No? ¿Cómo se sentiría usted que le reclamen la herencia? Pastor, no hay problema porque tengo deudas nomás. Pero mire, si su hijo viene y le reclama, su hijo viene y le exige. Viene este joven atrevido y le dice al padre: padre, dame la parte de la herencia que a mí me toca. ¿Sabe? En otras palabras le está diciendo: la verdad, me gustaría que estés muerto para no tener que hacer esto. Pero como no te morís y no tengo tiempo para esperar que te mueras,
Entonces quiero que me des la herencia, la parte que a mí me toca. De todo lo que vos tenés, una tercera parte es mío y me corresponde. Yo, la verdad, por mí, que estuvieras muerto sería mejor. Pero como no te morís, quiero la herencia ahora. No quiero saber nada con vos, no quiero estar bajo tu autoridad, no quiero estar bajo tu influencia, no quiero saber nada con esta familia. Dame la parte que me toca, que yo quiero hacer lo que se me da la gana. El padre, con el corazón partido y hecho pedazos, accede lo que el hijo pide. ¿Se imaginan? Los fariseos estaban con la vena así. Los fariseos decían, ¿dónde está ese pibe? Y encima el padre le da la herencia, tendría que darle unos varillazos. ¿Más qué herencia de herencia? Varillazo. Pero no, el padre se humilla, el padre avergonzado y el padre deshonrado por su propio hijo se humilla y le entrega la herencia. Y escuche, ¿qué herencia? No era efectivo. La herencia que el padre tenía era ovejas, era campo, era trigo, era viñedos, vacas, camellos, tierra, propiedades. ¿Cuánto me están entendiendo? Herramientas. No es que el padre tenía la cuenta bancaria, pibe, toma la plata y andate. No, era tierra, era animales, era trigo, era cultivo. Pero dice la Biblia que el joven pronto agarró la herencia y se fue. La pregunta es, ¿cómo hizo para irse con tanta tierra? ¿Cómo se llevó tantas vacas, tantas ovejas, tanto cultivo? ¿Cómo se lo llevó? No se lo llevó, lo hizo plata. ¿Qué lo hizo? Ahora, ¿cómo haces en poco tiempo para vender tantos campos, tantas ovejas, tantas vacas, tantos viñedos, tanto trigo y para vender la parte de la propiedad de la casa que te corresponde? ¿Cómo haces para venderlo tan rápido? Hay una manera de vender rápido: vende barato. ¿Sí o no? Hermano, qué insulto, ¿no? Porque una herencia que le costó al padre, al abuelo, al bisabuelo, años de transpiración, años de trabajar debajo del sol, años de madrugar, años de trasnochar, años de esfuerzo, años de trabajo, a este pibe no le importó nada. Remató la herencia, vendió todo por 2 mangos, por 2 pesos, juntó todo el efectivo que podía juntar adentro de una bolsa y para colmo dijo, chau, me voy de esta tierra. Y hermano, para los judíos la tierra no era cualquier tierra. Los judíos a la tierra le llaman tierra santa. ¿Cómo le llaman los judíos a Israel? Tierra santa. No solamente desprecia a su padre, no solamente deshonra a su padre, deshonra la herencia, deshonra el esfuerzo, menosprecia el esfuerzo de toda la familia, pero también menosprecia su tierra, menosprecia su nación, y el tipo agarra la plata y se va a otro país. Y se ve que desde allá ya había mensaje de texto, porque mandaban los mensajes contándole al padre y al hermano mayor que el pibe se había ido a otra nación, a una nación pagana, a una nación idólatra, y se estaba patinando la plata de boliche en boliche. Se estaba gastando todo, y como estaba medio solo, no de amigos, sino de amigas, el muchacho empezó a pagar algunas amigas que se consiguen pagando. Empezó a gastar su dinero en prostitutas, en los cabarets que había en ese lugar. Lleno de amigos, lleno de mujeres, pagaba la ronda, pagaba la bebida, pagaba la fiesta. Espero que pague el micrófono también. Pagaba el asado, pagaba todo, hasta que en un momento se le acabó la plata. ¿Qué se le acabó? Se acabó el dinero. Justo se acabó el dinero
cuando llegó una crisis económica a esa tierra y empezó a haber falta de trabajo y empezó a haber hambre. Él estaba sin plata, estaba sin trabajo y estaba con un hambre, hermano. En esa época, cuando llegaba la hambruna, la gente en su desesperación, cuando no tenían dinero para comprar comida y la comida escaseaba, ¿saben qué hacía la gente de esa época? Se comían las sandalias. Porque las sandalias eran de suela de cuero, no sé cómo la suya, que de plástico. Vio que ahora todo viene de plástico. En esa época era de cuero. Se comían las sandalias de cuero. Cuando se terminaban de comer las sandalias, ¿saben qué hacían? Se iban a comer a la basura. Y cuando terminaban de comer en la basura, ya no había más basura para comer, ¿saben lo que hacían? Lea la Biblia, cuando había hambre, se comían sus hijos. ¿Sí o no? Se comían sus hijos. Este joven estaba loco de hambre. Y dice la Biblia que se pegó a un paisano de ese lugar que tenía criadero de chanchos. No dice que fue a pedir trabajo, dice la Biblia que se acercó. En el texto original significa, se le pegó a un tipo que parecía que tenía plata. Se le pegó, como cuando un mendigo se te pega. No sé, en algunos lugares en Buenos Aires, vos vas caminando por el centro de Buenos Aires y la gente que no tiene nada se acerca y te tira del saco, te tira del pantalón, los chicos te tiran del pantalón hasta que le des una moneda. Y si no le das una moneda, te tiran del pantalón y te siguen. Vas caminando una cuadra, vas caminando 2 cuadras y te piden y te tiran del pantalón y vos estás así y lo mirás y está ahí. Y vos caminás 2 cuadras, te das vuelta y sigue ahí. Lo mismo estaba haciendo este joven. Estaba al lado del criador de chanchos y el criador de chanchos se da vuelta y lo veía el tipo ahí. No tan gordito como yo. Flaco, hambriento, loco de hambre. Y dice la Biblia que como no se lo podía sacar de encima, lo mandó a que cuide los chanchos. No le dijo, te doy trabajo. Le dijo, mira, tengo unos chanchos, andá dale de comer. Porque dice la Biblia que no era un trabajo, porque cuando él fue a darle de comer a los chanchos, nadie le daba a él para comer. O sea, ¿qué hizo el criador de chancho? Se lo sacó de encima. ¿Qué hizo? Cuando él dijo, cuando escuchó que le dijeron, andá a darle a comer a los chanchos, ¿sabe por qué él fue? Porque él pensó que podía sacar algo de lo que los chanchos comían. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero qué sorpresa, cuando llega el criadero de chanchos y le empieza a dar de comer a los chanchos estaban comiendo algarrobas. Y las algarrobas solamente las podían comer los chanchos. Los seres humanos no podían comer algarroba porque no se podían digerir las algarrobas y el que comía algarrobas se podía morir por comer esa cosa. Así ahí está el peor pecador pintado. Y los fariseos con una bronca, pero ahora que lo ven en el chiquero, los fariseos están diciendo así, ahora sí, está pagando todo lo que hizo. No había en el corazón de los fariseos lugar para perdón, lugar para gracia, lugar para reconciliación. Los fariseos lo único que pensaban, este desgraciado la tiene que pagar. ¿Cuánto me están entendiendo? Hizo todo lo que hizo y ahora lo tiene que pagar. Esa clase de pecador era la clase de pecador que estaba viniendo a escuchar a Jesús. Esa era la clase de pecador que estaba siendo atraída por el ministerio de Jesús. Ellos veían a las prostitutas, a los malandras, a los corruptos, fascinerosos, ladrones, saqueadores, corruptos, venían a escuchar, se arrepentían y recibían salvación. Y ellos no lo podían aceptar. ¿Qué días estos que pasamos
y que hemos vivido en esta ciudad de Concordia y en el país. ¿Quién nos indignó por las cosas que pasaron? ¿Quién en su enojo y en su indignación no se puso mal contra aquellas personas que hicieron lo que hicieron y que por supuesto lo que hicieron fue muy malo y muy terrible? Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no juzgar de una manera equivocada. Es verdad que el robo es de condenar, que saquear es de condenar. Es verdad que ser corrupto es algo que hay que condenar. Es verdad que no tener consideración de tu prójimo es algo que hay que condenar. Está mal, claro que está mal. Lo que hemos visto en nuestros barrios, lo que hemos visto por televisión, lo que hemos visto en los diarios, por internet, a toda esa gente haciendo esas cosas, está mal, claro que está mal, claro que está muy mal, pero tenemos que tener cuidado con algo. Hemos visto cómo los fariseos veían al pecador en su máxima expresión, al pecado expuesto, el pecado terrible, el pecado descarado, que no le importa que lo vean, que no le importa que lo filmen, en carro, en moto, en camioneta, en 4x4, no importa. No importa que los vecinos lo vieran, no importa que los familiares lo vean, no importa que los hijos lo vean, no importa nada, nada importaba. El pecador descarado, el pecador que no tiene problema con que todo el mundo sepa que es un pecador. Como el hijo pródigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero este joven, en un momento de agonía total, de hambre, a punto de ser tragado por el infierno, se acuerda de su papá. Y se acuerda que su papá era rico, bueno y generoso. Y en medio de su peor situación, más en el fondo no podía estar, se acuerda de que hay alguien que lo ama. Se acuerda de que hay un padre que lo ama. Entonces dice la palabra, lo que es un punto clave en esta historia, que el hijo pródigo, este joven, volvió en sí. Y es un punto clave porque es el comienzo del arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Es cuando uno, escuche, es ese punto en la vida cuando uno se da cuenta de su propia condición. Es cuando mirás tu vida y te das cuenta lo mal que estás delante de Dios. Es cuando mirás tu vida y haces una evaluación de tu vida y te das cuenta que sos hallado falto delante de los ojos de Dios. Es cuando mirás tu propia vida y te evaluás a vos mismo y haces un análisis de tu vida y te das cuenta de lo que muchos nos dimos cuenta en un momento de nuestra vida, que éramos pecadores perdidos. Nos dimos cuenta de nuestra terrible, agónica y angustiante condición. Y en ese momento nos acordamos de un Padre que nos ama. En ese momento nos acordamos de un Padre bueno, de un Padre rico y de un Padre generoso. Escuche, los fariseos seguían con atención la historia. Y cuando este joven relata a Jesús, volvió en sí y dijo este joven, voy a volver.
Voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, tomame como un jornalero. Tomame como uno de esos changarines que vos tenés en tu casa que le pagás por día. Bueno, por favor, dame trabajo por día, porque yo voy a trabajar día por día como un jornalero cualquiera con tal de recuperar todo lo que perdí, toda la herencia que yo desperdicié. Voy a trabajar, no importa los años que me lleve, voy a juntar el dinero y cuando tenga todo el dinero, papá, voy a venir y te voy a rogar que me perdones y te reconcilies conmigo. Los fariseos dijeron: por fin el tipo este se le prendió la lamparita. Así se hace, eso es lo que hay que hacer. Eso, ahora tiene que pagar lo que hizo. Ahora tiene que esforzarse y que tiene que trabajar duro para ver si el Padre lo va a perdonar. Para ver. Porque en la costumbre judía, cuando alguien deshonraba a la familia, cuando alguien deshonraba a su padre, eso no se arreglaba sino más. Ellos dijeron seguramente que el padre le va a decir a ese hijo malvado y pecador: hijo, ahora te vas a la ciudad, ahora te vas a la aldea, porque delante de la aldea me avergonzaste y a ellos los avergonzaste yéndote a una nación pagana. Vas a la aldea, te sentás en el polvo por 7 días y que todos los vecinos te humillen, y después de 7 días de que seas humillado vas a venir de rodillas, me vas a besar los pies y yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer para ver si te podés reconciliar conmigo. Esa era la manera que los fariseos tenían de ganarse el favor y la salvación de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso era la lógica. A ellos le habían enseñado que para obtener la salvación, para recibir vida eterna, para alcanzar el favor de Dios, había que ganárselo. Había que pagar el precio, había que humillarse y ser recontra humillado, había que soportar cualquier cosa, había que pagar las culpas de lo que había cometido. Los fariseos a esta altura de la historia que Jesús contaba, los fariseos estaban aplaudiendo, diciendo: así se hace, pero la historia no fue así. ¿Qué dice la historia? Dice que el padre, cuando llegó el joven, salió corriendo, lo abrazó, lo besó, hizo una fiesta cuando llegó. Déjeme decirle en esta noche a todos los que están aquí presentes que así de bueno, generoso, compasivo y perdonador es nuestro Dios. Y que hay un Padre amoroso que está esperando que digas: voy a volver a la casa de mi Padre. Hay un Padre bueno, un Padre rico, un Padre perdonador que está esperando y que se goza y que se alegra cuando un pecador viene arrepentido. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Bienaventurado si lo entiende, porque esta gente que se creía buena no lo podía entender. No podían entender que Dios toma gozo y toma alegría en el regreso de un pecador arrepentido. Ellos no podían entender cómo Dios podía estar contento, cómo podía Dios estar alegre por un pecador que venía arrepentido, y menos terrible pecador, menos esa clase de pecador. Y si usted está pensando que en esta historia
El héroe de la historia es el papá, déjeme decirle que sí, porque este papá que fue deshonrado, este papá que fue humillado, que fue avergonzado, cuando lo ve de lejos a su hijo. ¿Y por qué lo ve de lejos? Porque cada mañana, cada tarde, este papá estaba mirando allá abajo a la aldea a ver si su hijo volvía. Y déjeme decirle, así es el Dios que nosotros tenemos. Esta es la verdad. Dios es un Dios que está buscando al pecador que se arrepiente. Dios es un Dios que está buscando para salvar. Dios no se resiste a salvar pecadores. Dios está buscando salvar pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Va corriendo el padre, abraza a su hijo, lo besa por la cabeza, por todos lados. El hijo empieza con el discurso que tenía preparado: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme. Y el padre no lo deja terminar. El padre le dice a los criados: vayan y traigan el mejor vestido. ¿Cuál era el mejor vestido? Era el traje que el papá tenía para el casamiento de su hijo mayor. Era el mejor traje, el que usted se guardó para cuando se case su hija. El mejor traje. Traigan el mejor traje y pónganselo. Mire, está descalzo mi hijo. Este es mi hijo, no es un esclavo. Los esclavos andan descalzos, pero este es mi hijo. Pongan sandalias en sus pies y pongan un anillo en su mano que tenga el sello de la familia para que pueda firmar todos los cheques que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso servía el anillo, para firmar cheques. El hijo no entendía nada. La aldea no entendía nada. Los sirvientes no entendían nada. Y los fariseos no entendían nada. ¿Qué? Y encima dice el padre: y vayan a matar el ternero más gordo, ese que tenemos preparado para Navidad. Pero falta para Navidad. Pero no importa, ese que tenemos preparado para Navidad, mátenlo. Vamos a hacer un asado y vamos a hacer una fiesta. Vamos a celebrar. Cuánta alegría tiene Dios cuando un pecador arrepentido está volviendo. ¿Cuántos dicen amén? Los fariseos se quedaron con la boca abierta. Los fariseos no lo podían aceptar. Los fariseos no lo podían comprender. Hermano, hermana querida, amigo, en esta tarde, la pretensión de creerse bueno es muy peligrosa. Diga conmigo: creerse bueno. Diga: creerse bueno no alcanza. El hijo mayor. Por un lado tenemos al hijo menor, rebelde, pecador, rebelde, descarado. Pero tenemos ahora el hijo mayor, aparece. Y esta historia no es acerca de un pecador. Esta historia es acerca de dos clases de pecadores. El pecador descarado y rebelde y el pecador secreto. El pecador hipócrita. El pecador que esconde el pecado. El pecador que a los ojos de los demás es bueno, pero que dentro suyo odia a su padre y odia a su hermano. Y usted dirá: ¿cómo sabe usted que odia a su padre si la Biblia no dice? Hermano, ¿cómo un hermano mayor va a permitir que su hermano menor le falte el respeto a su padre? ¿Dónde estaba el hermano mayor cuando el hermano menor estaba avergonzando y deshonrando a su papá? ¿Dónde estaba el hermano mayor? No estaba. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no amaba ni respetaba a su padre. Y era deber en ese tiempo, el hermano mayor tenía que cuidar al hermano menor de cometer estupideces y necedades. Pero sin embargo el hermano menor anda cometiendo la peor de las necedades. ¿Y dónde está el hermano mayor? No está en ningún lado. ¿Por qué? Porque también el hermano mayor odiaba a su hermano. El hermano mayor cumplía con todos los deberes. El hermano mayor tenía su máscara. El hermano mayor era un hipócrita. El hermano mayor era un pecador secreto. El hermano mayor también quería la herencia. Nada más que en vez de reclamarla, esperaba que el viejo tiraba la pata. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y cómo sabe que, hermano, este hermano mayor odiaba a su padre, odiaba a su hermano? Hermano, mire, llega el hermano mayor del campo y hay una fiesta en la casa y el tipo no sabe nada.
¿Cómo que no sabe que hay una fiesta? Mire, si usted vuelve a su casa y hay fiesta. ¿Y esto? Hay fiesta. ¿Cómo que no sé que hay fiesta? ¿Sabe por qué el hermano mayor no sabía que había fiesta? Porque el hermano mayor no tenía relación con su padre. Por eso no sabía nada. ¿Cuánto me están entendiendo? Y eso le pasa a mucha gente que se cree buena. Eso le pasa a mucha gente que se cree muy religiosa. Eso le pasa a mucha gente que tiene una apariencia, pero no tienen relación con el Padre. Y están lejos del Padre. ¿Cuánto me están entendiendo? Y hermano querido, es tan pecador el rebelde descarado como es tan pecador el que anda tapando su pecado. Es tan pecador este joven que se acostaba con prostituta como este hermano mayor que estaba escondiendo en su hipocresía el odio que tenía en su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el hermano mayor nos muestra una realidad terrible, hermano, porque cuando le dijeron, ¡hay fiesta! ¡Volvió tu hermano! ¿Qué dijo el hermano mayor? ¡Qué bueno que volvió! No, dice la Biblia que se enojó como los fariseos. Diga conmigo, como los fariseos. Se enojó, se recontra enojó. ¿Sabe? Las personas más difíciles para ganar para Cristo son la gente que se cree buena. La gente que se cree buena es la gente más difícil de salvarse. Y la gente que se cree buena es la gente que rechaza lo único que lo puede salvar, la gracia de Dios. Esa es la triste realidad. Escuche, creerse bueno es muy peligroso. Decirle que está al lado es muy peligroso. Es verdad. Creerse bueno es muy peligroso porque te aleja de la gracia de Dios. Y termino con esto. El verso 27 dice que llega a él y se enoja y no quiere entrar a la fiesta. No quiere entrar. Diga conmigo, no quiere entrar. Su papá se entera y el papá se humilla otra vez. Y con vergüenza el papá sale de la fiesta y le ruega al hijo mayor, hijo, por favor, entra a la fiesta. Otra vez el padre se humilló. Y el hijo le dice, no, ¿qué voy ahí? Ahí el hijo mayor sacó todo lo que tenía dentro. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué voy a ir yo a esa fiesta? Vos, yo toda la vida te trabajé, toda la vida te serví, me rompí el lomo y ni siquiera un pancho y un choripán me diste para comer con mis amigos. Y vino tu hijo, que se gastó toda tu plata en prostituta y en vino y en alcohol, y estás haciendo una fiesta. Y el padre se humilla otra vez y le dice, pero hijo, era necesario hacer una fiesta. Tu hermano estaba muerto y ha revivido. Tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta? Y terminó la historia ahí. Versículo 31. Terminó la historia. Ahora yo pregunto, ¿es un buen final para la historia ese? ¿Es un buen final? ¿No le falta algo, sí o no? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Sabe? Los judíos tenían la costumbre, como Jesús era judío, contaban historias y la gente le ponía al final. Era tan claro lo que Jesús estaba enseñando que la gente le ponía al final. ¿Cuánto me están entendiendo? Bueno, póngale el final. ¿Y qué final le podemos poner? Y, a ver, supongamos, el papá salió, le rogó y le dijo, mi hijo, vení que tu hermano volvió. Volvió mi hermano, qué bueno, volvió mi hermano. Qué bendición, mi hermano volvió. Venía la fiesta. ¿Hay fiesta? Sí, hay fiesta. ¿Y le diste mi traje para que se ponga? Sí, qué bueno. Sí, entonces el hijo mayor, contento, entró a la fiesta y brindó con sidra con el hermano. Pero ese no es el final de la historia. ¿Y dónde está? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Cuántos quieren que le digan cuál es el final de la historia? La historia y este mensaje termina así. Después que el padre le explicó al hijo mayor que su hermano menor había vuelto, estaba muerto pero ha revivido.
estaba perdido y lo encontramos y era necesario hacer fiesta, el hermano mayor se enfureció tanto, se enojó tanto, que tomó un pedazo de madera y con todo el odio y con toda la furia mató a su padre a palazos. Lo mató. Así terminó la historia. El hermano mayor termina matando a su padre a palazos. Yo sé que por ahí usted me dirá, pastor, ¿y de dónde sacó eso? Porque ahí en la Biblia, ahí no dice, ¿de dónde lo sacó? Escuche, eso es lo que los fariseos hicieron con Jesús. Agarraron un palo de madera y lo mataron en una cruz. ¿Sí o no? Así terminó la historia. El hermano mayor terminó matando a su propio padre porque en su corazón no había lugar para la gracia de Dios. Fueron los fariseos los que presionaron a los romanos para que mataran a Cristo en una cruz, porque en el corazón de la gente que se cree buena no hay lugar para la gracia de Dios. Y como no hay lugar para la gracia de Dios, mataron a Dios. Y déjeme decirle esto. Esto ya lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 53. Que el Cristo herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hermanos, amigos, esta es la gloria del Evangelio de Jesús. Jesús, el Padre que recibe al pecador, no solo al pecador descarado, el Padre también recibe al pecador hipócrita. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque a los dos lo fue a buscar. Ese Padre, Dios en Jesucristo, fue muerto por nuestros propios pecados y murió bajo la ira de Dios, cargando por nuestras culpas. Y ya sea que usted sea como el hijo menor, o ya sea que usted sea como el hijo mayor, ya sea que usted sea como el pecador descarado o el pecador hipócrita, a cualquiera en esta noche se le ofrece la gracia de Dios. A cualquiera en esta noche se le ofrece el perdón de los pecados, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos ahí donde está. Y piense en este ofrecimiento que hoy se le está haciendo a usted. Porque hoy te es ofrecida la gracia de Dios. Hoy te es ofrecido el perdón gratuito de tus pecados. Hoy te es ofrecido la reconciliación. No tenés que ganártelo, no tenés que hacer méritos, solamente tenés que venir a Él arrepentido. Yo no sé si usted es el hijo menor, yo no sé si usted es el hijo mayor, pero a los dos, el Padre lo vino a buscar. A los dos, Cristo lo vino a salvar. Deje a un lado sus méritos, deje a un lado sus buenas obras, deje a un lado sus esfuerzos. Esta semana que pasó, hemos visto al pecador descarado haciendo cosas terribles en la ciudad, pero también muchos de los que nos quedamos en casa éramos el hermano mayor. No hemos sido tan descarados, pero eso no quiere decir que seamos menos pecadores. Sí, lo dije el jueves en la reunión aquí y lo vuelvo a decir. Si no fuera porque Cristo vino a mi vida, usted me hubiera visto en la foto saqueando.
Si no fuera porque Cristo vino a mi vida, usted me hubiera visto a mí filmado, saqueando. Porque dice el apóstol Pablo, eso éramos nosotros también. Por eso no tenemos que juzgar. Quizás no soy el pecador descarado, quizás soy el otro pecador, el que tapa, el que esconde. Pero los dos tienen el mismo final si Cristo no te salva. Los dos tienen el mismo destino si Cristo no te salva. Si Cristo no te salva, el pecador descarado y el pecador que se cree bueno, los dos van al mismo infierno, al mismo lugar. Y Cristo vino para salvar a los dos. Yo no sé cuál es tu lugar, pero Cristo te vino a salvar. Y en esta noche te ofrece perdón, te ofrece salvación. Haga como el hijo pródigo. Dígale, Padre, he pecado. No haga como el hermano mayor. Haga como el hermano menor. Y diga, Señor, yo he pecado. Reconozco mis pecados. Te pido perdón. Te pido perdón. Hable con Él. Hable con su Padre. No está enojado. Él se goza cuando un pecador arrepentido viene. Él se alegra cuando un pecador arrepentido vuelve. No resiste a los pecadores. Él recibe a los pecadores. Esta es la gloria del Evangelio. Lo que tengo no me lo gané, me lo regaló. Porque vine arrepentido. Me lo regaló. Dale gracias a Dios. Venía Jesús en esta noche. Venía Jesús. Venía Jesús. Deja a un lado tus méritos, deja a un lado tus buenas obras. Venía Jesús. Deja a un lado tu reputación. Venía Jesús. Venía Jesús. Venía Jesús. Deja a un lado tu buena fama. Venía Jesús. Los demás dicen, qué buena persona. Eso no sirve para nada. Venía Jesús. Venía Él. Venía Él. Venía Él. Venía tu Padre que te está buscando hace rato, que te está buscando. Hace rato que con sus ojos te está mirando y está esperando que vuelvas. Está esperando que vengas. Venía Él. Venía Él. Venía Él. Él solamente puede salvar. Él solamente puede perdonar pecados. Solamente Él. Y Él recibe al que viene. Él recibe al que viene. Él recibe al que viene. Él llevó la vergüenza de nuestro pecado. Él llevó la culpa de nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestro pecado. No tengo nada de qué jactarme. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo nada de qué enorgullecerme. No he sido un pecador descarado, pero he sido como el hermano mayor. El hermano mayor estaba por la herencia. El hermano mayor estaba por la bendición. No amaba a su padre. Él quería la herencia también. Habla con él. Decirle, Padre, acá vengo. Acá vengo. Me he acordado que hay un Padre que me ama. Me he acordado que hay un Padre bueno. Que hay un Padre generoso. En mi peor dolor y en mi peor situación me he acordado de que hay un Padre que me quiere, que me ama. Un Padre que es rico y bondadoso. En mi peor situación me he acordado de mi Padre. Gracias, Señor.
Habla con Él. Yo no sé cómo ha sido tu andar, cómo ha sido tu camino. Él lo sabe. Y Él te vio venir de lejos. Esta noche, yo sé que hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos esta noche. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Gracias, Señor. Te pido que toques a cada una de estas vidas.